Buenos días a todos, bienvenidos al seminario de hoy, donde estaremos hablando cómo minimizar los costos de movimientos de materiales en sus proyectos viales. Para los que nos acompañan en la versión en vivo de este seminario, los invitamos a hacer preguntas y a interactuar con nosotros a través de la sección de preguntas del panel GoToWebinar. Responderemos todas sus preguntas al final de esta presentación. ¿Por qué es importante optimizar los movimientos de materiales? Hay dos ventajas principales. La primera es que al agregar la optimización al movimiento de tierras, les permitirá generar el diseño de menor costo, reduciendo matemáticamente los costos del subrasante. Y también les permitirá hacer un diseño más rápido, ya que sea probando la factibilidad con las restricciones de su diseño, generando el perfil automáticamente o explorando alineamientos horizontales alternativos. Hay muchas maneras para ayudarlos a diseñar sus vías de una forma más rápida e inteligente. En este seminario introductorio nos enfocaremos en demostrar cómo funciona la optimización del movimiento de materiales y cómo lograr estos dos beneficios. La agenda de hoy, entonces, como dijimos, se centra en cómo optimizar el movimiento de materiales, incluyendo los costos de corte y relleno. Específicamente, vamos a cubrir qué tipos de proyectos son aptos para la optimización de movimientos. Es importante entender que no todos los proyectos se benefician de igual forma de la optimización. Vamos a ver también cómo agregar restricciones y hacer pruebas de factibilidad. Cómo trabajar con diferentes tipos de suelo, así como la actualización de costos. Y finalmente abordaremos la configuración del optimizador e interpretación de resultados. Primero, veamos cómo funciona un optimizador. Primero se importan los datos para generar un perfil longitudinal del terreno. Luego se realiza un diseño manual del alineamiento vertical y luego se genera el alineamiento vertical optimizado. En amarillo acá podemos ver la diferencia entre el alineamiento manual y el optimizado. Vemos cómo un pequeño cambio puede ser significativo si se considera toda la longitud del alineamiento. Ahora veamos cómo funciona la optimización. Necesitamos 5 parámetros clave que tenemos que ingresar en el software y ellos son los datos de levantamiento del terreno. Estos pueden ser idealmente LiDAR, pero también podemos trabajar con otros datos como estación total. También necesitamos tener el alineamiento preliminar horizontal, la sección transversal, costos de movimientos de tierra y las restricciones. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar los grados mínimos y máximos. Luego el programa corre un elaborado algoritmo matemático, que es el que llamamos optimización, que genera el alineamiento geométrico óptimo a determinado costo para el alineamiento y un detallado calendario para el movimiento de materiales. Y la parte divertida viene, y la parte de la ciencia también, en la optimización comienza cuando ustedes empiezan a ajustar y a jugar un poco con los parámetros. Por ejemplo, cuando se cambia el valor de K en el eje horizontal. Después de hacer una optimización, ustedes tendrán datos cuantitativos para poder comparar diferentes opciones del alineamiento. Veamos en detalle los costos. Los costos que puede considerarse en el programa son, por ejemplo, los costos de relleno en la subrasante y capas de pavimento, los costos de acarreo y carga, y algunos costos adicionales, por ejemplo, las obras transversales de drenaje, excavación de canteras y escombreras. Dentro de las restricciones que ustedes pueden jugar en el software son las pendientes máximas y mínimas, el valor mínimo del valor de K, puntos fijos de control, elevación o pendiente,
corte de ladera y dirección del movimiento de materiales. ¿Qué tipo de proyectos o qué características debe tener un proyecto para que sea apropiado para la optimización? Los proyectos que tienen flexibilidad para mover el alineamiento tanto de forma vertical como horizontal son ideales para practicar una optimización en ellos. En general, los proyectos nuevos son más apropiados para el optimizador que los proyectos existentes. Y con esto los dejo ahora con Humberto, nuestro ingeniero de soporte para la presentación. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y me confirman ahora si pueden ver mi pantalla. Todavía no, denme un momentito. Ahora, creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, como lo mencionó Patricia, vamos a ver dos ejemplos el día de hoy. El primer ejemplo, vamos a ver cómo asignar capas de diferentes materiales a lo largo del alineamiento, cómo asignar materiales para el relleno, cómo se asignarían materiales para las capas, digamos, superiores o que se consideran como de sección constante. Vamos a ver la herramienta OptiHole, que es una herramienta para acarreo óptimo. Vamos a ver un concepto de canteras o sitios de desecho dinámicas. Y por último, un ejemplo de optimización vertical. Entonces, el día de hoy vamos a partir en los dos ejemplos de un diseño ya elaborado. No vamos a generar ninguna superficie tridimensional como en los otros webinars. Acá tenemos el módulo de location con las vistas típicas. Tenemos una vista acá de planta. Ya tenemos las curvas horizontales. Tenemos la sección transversal, el perfil longitudinal y el diagrama de masas acá abajo. La plantilla, como ya sabemos, se asigna según esta lista de plantillas disponibles y en este caso vamos a usar una plantilla de bajo tráfico. Estas plantillas son totalmente dinámicas. Acá se ve en corte y en relleno. La plantilla está asignada a lo largo de todo el alineamiento y vamos a ver que en este caso voy a extender acá el perfil longitudinal. Ya tenemos también las curvas verticales asignadas. Acá vemos las pendientes. Tenemos limitada la pendiente a entre menos el 10 y el menos 10 y más 10%. Y acá donde estoy señalando vemos el diagrama de movimiento de materiales o diagrama de masas y podemos ver que tenemos un exceso de materiales de más o menos 10.400 metros cúbicos. Acá en la parte inferior donde estoy señalando podemos definir las capas de materiales que se encuentran en el terreno original. Acá en Roden se denominan subhorizontes y vemos que tenemos una sola capa, o sea que estamos trabajando con el material original del suelo. Esto quiere decir que en este diseño, que es muy básico, lo que hacemos es que el material que cortamos acá es el mismo que usamos para el relleno al otro lado de la vía. En este caso, como les dije, se está utilizando el material original, que en este caso se llama OB. Es el código que le da el programa. Y acá al lado vemos la pendiente de corte. Entonces, el siguiente paso es que vamos a suponer que tenemos información para definir 3 capas de materiales. Y esto lo hacemos acá en tipos de terreno. Acá vemos todos los materiales
disponibles y es posible agregar nuevos materiales. Para cada uno de los materiales tenemos los parámetros geotécnicos pendientes de corte de relleno y factores de esponjamiento y compactación. Vamos acá en corredor asignar por rango y acá en subhorizontes vemos que el material OB, que es el código para el material, digamos, natural del suelo, es el que está asignado a todo lo largo del alineamiento. Entonces lo que vamos a hacer es asignar 2 capas más. De esta manera, acá se especifica la distancia desde la línea central de la vía hacia abajo. Vamos a dejar la primera capa como el material natural del suelo y en la segunda capa vamos a definir un material de subsuelo un poco más sólido y la tercera capa va a ser de roca. Entonces acá vamos a definir el espesor de la primera capa de 50 centímetros y el de la segunda capa también de 50 centímetros, o sea que va a estar a 1 metro de profundidad. Le damos acá a aceptar, lo asignamos a todo el rango, aunque podríamos asignar diferentes configuraciones de capas en diferentes rangos, pero en este caso lo vamos a dejar de esta forma. Le digo que recalcule. Y acá en la parte inferior vamos a ver cómo se reconfiguran los subhorizontes. Acá está haciendo el cálculo y acá donde estoy señalando vemos ya las 3 capas, el terreno digamos original, el subsuelo sólido y la capa de roca, y cada uno con sus pendientes acá de corte. Una vez definidos los materiales, vamos por capas, vamos a definir cómo sería el proceso de relleno. Antes les voy a mostrar, acá teníamos, esta es la tabla de datos para el caso de un material simple. Acá vemos que columna de la estación, volumen de corte, volumen de relleno, y este es el volumen acarreado. Acá tenemos los totales. Este es el caso inicial para simplemente un material único, y vemos que no está discriminado por materiales. El siguiente paso es que voy a habilitar el OptiHole, que es el optimizador del acarreo. Y lo voy a agregar, tiene su propia gráfica, lo voy a agregar acá. Acá lo puedo agregar de esta manera. Y acá me va a aparecer. Esta gráfica la vamos a ver más en detalle enseguida. Ahora les voy a mostrar cómo se controla todo el proceso de relleno. Vamos acá en asignar por rangos. Ya tenemos definidos los subhorizontes. Acá en tipos de relleno vemos qué materiales puedo usar para rellenar en un rango determinado de estaciones. Vamos a ver por ahora, antes de ver esto más en detalle, voy a mostrarles cuál es la idea con el diagrama del OptiHole. Cuando tenemos un solo material,
el diagrama de masas simplemente muestra el total de los volúmenes de corte y relleno, no los discrimina obviamente por materiales, en cambio el diagrama de OptiHole sí los discrimina por materiales. Esta altura que estoy señalando acá es proporcional al volumen del material que se está moviendo y estas flechas indican la dirección. Si le coloco el mouse sobre ellas, me muestra cada uno de los materiales y en qué la cantidad de metros cúbicos y en qué dirección se están moviendo para cada uno de los tipos de acarreo. El verde se llama acarreo gratuito o freehold. Este color es el, digamos, acarreo normal y este es el acarreo fuera de la obra. Esto donde se configura es acá en la pestaña de costos unitarios. Para cada uno de los tipos de material se definen los costos de manejo por metro cúbico, discriminados en costos de excavación y relleno, y para todos los materiales en común, los costos de transporte o de acarreo y carga que se definen acá y que dependen de la longitud. Por ejemplo, este acarreo gratuito está definido para distancias de menores a 150 metros. El acarreo normal entre 150 metros y 1 kilómetro, y para distancias mayores a 1 kilómetro se considera acarreo, digamos, fuera de la obra. Para cada una de estas posibilidades se asigna un costo. La calidad del material, es posible asignarle una calidad a cada uno de los materiales y este factor de calidad es el que me permite controlar las funciones de relleno. ¿De qué forma se hace esto? En un sitio de relleno, si yo tengo definido que un material para ese relleno tiene calidad X, quiere decir que en ese sitio de relleno se van a aceptar materiales de calidad iguales a X o de calidades superiores, nunca inferiores. De esta forma se controla el proceso de relleno mediante la calidad del material. Vamos a ahora hacer más interesante el proyecto y vamos a ir a la estación 1530. Les voy a mostrar. Acá en esta depresión vamos a forzar a que se use un material nuevo que no tenemos definido en el terreno, que es la roca fracturada, y más o menos entre la estación 1530 y 1590 vamos a ver cómo está ahora acá. Con el mouse, si me ubico acá en este punto de relleno de la sección transversal, me dice que el tipo de material que se está utilizando es el material OB, o sea, el suelo original. Pero lo que queremos es forzar que en esta depresión se use un nuevo tipo de material que es el de roca fracturada, que no lo tenemos disponible en ninguna parte del alineamiento. Entonces acá es donde entran el concepto de cantera o sitio de préstamo y también sitio de desecho o escombrera, que son dinámicos. Les voy a mostrar dónde en opciones verticales
acá en canteras o fosos podemos añadir, primero que todo, al inicio del alineamiento, voy a agregar un sitio de desecho de volumen variable. Eso se conoce como un foso dinámico o incluso inteligente. Y acá le defino la calidad de materiales que va a aceptar. Si le defino la calidad 1, que es la peor, quiere decir que va a aceptar todo tipo de materiales. Acá va a recalcular. Acá tiene que recalcular todo el esquema de movimiento de materiales y vemos cómo me va a modificar el diagrama del OptiHole o de acarreo óptimo. Acá lo vamos a ver. Y acá vemos este símbolo. Quiere decir que acá hay al inicio del alineamiento hemos creado un sitio de desecho y vemos que efectivamente los materiales se moverían en esta dirección, los materiales, digamos, sobrantes para ser depositados en ese sitio. Aquí estamos viendo que está discriminado por los 3 tipos de acarreo según la distancia. Voy a crear otro, obviamente la roca fracturada no la tenemos en ninguna parte del proyecto, entonces vamos a crear una cantera o un sitio al inicio del alineamiento también, de donde podemos extraer este material. Entonces, en opciones verticales, canteras y fosos, añadir. Voy a añadir otro sitio al inicio, en este caso de extracción de volumen variable. Acá le puedo definir una distancia de acceso, suponiendo que tuviera una pequeña vía de acceso, se la puedo agregar acá, bien sea por la estación y la distancia. Puedo agregarle costo de excavación y le voy a decir aquí que es de roca fracturada, simplemente un tipo de material. Le digo aceptar y va a volver a recalcular. La idea es que usemos este material de la cantera que acabamos de crear para rellenar la depresión que les mostré anteriormente. Entonces vamos a ver cómo se controlan las operaciones de relleno en asignar por rango. Acá en tipos de relleno le voy a decir que use el material de de roca fracturada y le voy a decir en qué rango de estaciones. Entre la 1530 y la 1590. Le digo añadir, aceptar y acá está recalculando todo el esquema de movimiento de materiales. Les voy a mostrar a continuación cómo se pueden ver estas capas en el perfil longitudinal y en la sección transversal. Acá vamos a agregarlas rápidamente. Le digo que me muestre las capas 1 y 2. Y acá las vemos. Acá tenemos
terreno original, el alineamiento y las capas. También se pueden ver acá en la sección transversal. Acá las podemos ver. Vamos a ver otra sección en corte. Y acá hay un detalle interesante. Son las pendientes de corte de cada uno de los materiales, se muestran acá. Vamos a regresar acá. Y acá me permite el OptiHole, el diagrama de OptiHole. Tiene otra parte bastante interesante y es que me permite ver el movimiento de cada uno de los materiales. El más interesante es el de la roca fracturada. Vamos a verlo. Vamos a ver primero el de material natural de la primera capa del terreno, de la más externa, y vemos que simplemente el material sobrante, como teníamos acá en el diagrama de masas, que teníamos una cantidad importante de material sobrante, simplemente se va trayendo hacia el sitio de desecho. Vamos a ver si me permite ver. Debería permitirme ver cada uno de los materiales. Este es el subsuelo más sólido, o sea, la segunda capa que definimos. También tenemos un exceso que se va trayendo hacia el inicio del alineamiento, hacia el sitio de desecho que creamos al inicio del alineamiento. Y vamos a ver de roca fracturada. Voy a revisar esta característica de material reemplazable. Se basa en la calidad y la tenía acá chequeada. Si es material reemplazable, quiere decir que se puede reemplazar por calidades de materiales, bien sea de igual calidad o de materiales de mejor calidad. Voy a tratar de dejarlo que no sea reemplazable, a ver si me acepta. Si me acepta el cambio para mostrar en el diagrama de OptiHole cómo sería el movimiento del material. Mientras esto se calcula, tal vez comentarles que hasta arriba de su pantalla hay un botón de zoom. Tal vez se ve un poquito pequeño la parte de los números que está trabajando Humberto. Pueden hacer un poco más grande la imagen. Solo tienen que hacer clic en él. Gracias. Perfecto. Ok. Bueno, el problema es que estoy interesado en la parte de abajo. Bueno, voy a revisar también en asignar por rango. La pantalla de GoToWebinar tiene una función de zoom. Funciona bien, Humberto, no hay problema. Gracias. Pero en ese momento se está viendo bien o no. Sí. Ok. Gracias. Voy a revisar acá en asignar por rango. Parece que todo está bien acá. Vamos a recalcularlo nuevamente, a ver si me permite ver
Acá ya me está permitiendo ver la roca fracturada. Lo interesante acá, mientras termina de calcular, es que habíamos definido en la parte inicial del alineamiento una cantera para este material de roca fracturada, que como les dije anteriormente no lo tenemos a lo largo del alineamiento disponible, y vemos cómo se trae con volumen constante, ya que en esta área que estoy señalando aquí, en ninguna parte le dijimos que se aplicara, que se utilizara, pero a partir de la estación 1530 y hasta la 1590 se empieza a utilizar para la depresión que les mostré anteriormente, y por eso acá el volumen va disminuyendo hasta que se usa todo el material requerido de roca sólida. Les voy a mostrar en la sección transversal, es interesante, estación 1530 en adelante, les voy a mostrar que acá ya me muestra el código para roca fracturada. Y ese era el objetivo inicial de crear la cantera de ese material. Entonces, como podemos ver, un diseño puede hacerse tan complejo como sea necesario. Vimos cómo cuando se trabaja con un solo material, simplemente se muestra el diagrama de masas sin discriminar realmente los tipos de materiales que se están usando para el relleno, pero cuando se usa el OptiHole ya podemos discriminar, mostrar bien sea para todos los materiales o, más interesante, para cada uno de los materiales. Y el OptiHole lo que hace es que trata de balancear los materiales independientemente y nos da una idea del plan de movimiento de materiales. Los resultados del OptiHole, si le doy el clic derecho acá en esta área de explorador de proyectos, le digo copiar al portapapeles, le digo aceptar y puedo pegar los datos en Excel. Voy a hacer acá y me da un resumen bastante detallado y discriminado, como se ve aquí, por cada tipo de materiales. La dirección del movimiento, comentarios, qué tipo de acarreo es, si es gratuito, normal o fuera de la obra, por material. Incluso se puede generar otro más detallado. Lo vamos a ver acá. Este incluye costos incluso para canteras, un resumen de volúmenes y nuevamente por tipo de material y por estación. Este es el cuadro detallado. Bueno, voy a pasar al segundo ejemplo, que tiene que ver exclusivamente con el proceso de optimización vertical. Voy a partir también de un diseño básico, un diseño diferente, con las mismas vistas en el módulo de location, planta, sección transversal, vista tridimensional y diagrama de masas y perfil longitudinal.
Acá también tenemos un ejemplo donde hay exceso de materiales. Vamos a suponer que este fue un diseño manual, y lo que se hace acá es que se configuran las restricciones de las que hablaba Patricia y los parámetros de diseño geométrico antes de correr el optimizador vertical. Entonces, vamos a ver primero las restricciones. Acá tenemos los puntos de intersección tanto horizontales como verticales. En este caso también vamos a usar una plantilla de bajo tráfico. También tenemos ya creadas las curvas horizontales y verticales. Y vamos a ver primero las restricciones. Una de las restricciones más importantes, vamos a ver acá en opciones verticales, acá, es la banda de control vertical. En este caso la tenemos entre menos 10 y más 10 metros. Esto lo que quiere decir es que la voy a mostrar acá. Banda vertical. Acá tenemos unas líneas de color verde en la parte superior e inferior del alineamiento vertical. La línea inferior está a menos 10 metros y la superior a más 10 metros. Esto lo que hace es que permite que los puntos de intersección verticales se puedan mover dentro de la banda para lograr un alineamiento óptimo. Esto tiene mucho que ver con cuáles proyectos son más apropiados para optimizar. Obviamente en los proyectos en los que se parte de cero existe mayor libertad. En cambio, en un proyecto, digamos, de rectificación de una vía o modificación de una vía, esta banda va a ser mucho más restringida, por ejemplo. Vamos a ver otras de las restricciones. En opciones verticales, acá se diseñan, se configuran los parámetros, algunos de los parámetros de diseño geométrico. En los alineamientos más básicos se permiten el caso de curva contra curva. No quiere decir que siempre vaya a ser así, pero se permite, y esto produce el alineamiento más económico. Aquí se definen las pendientes mínima y máxima. En este caso vamos a trabajar entre el menos 10 y más 10%, y el factor parabólico de acuerdo con la velocidad de diseño. En este caso vamos a dejar un valor inicial de 10 para curvas cóncavas y convexas. Acá se definen los puntos de control. Esto tiene que ver con los puntos por los cuales yo quiero obligar a que pase el alineamiento. Obviamente el punto inicial y el punto final se deben definir, y por ejemplo cuando se tienen emplazamientos de puentes, es posible definir acá la ubicación de un punto de control para forzar obviamente a que el alineamiento pase por dicho punto, o que tenga la elevación de dicho punto. Acá esta parte ya la vimos, ayuda bastante a lograr un alineamiento totalmente balanceado. Los puntos de préstamo o de desecho o canteras. Esta parte de costos unitarios ya también la habíamos mencionado, y esta parte de restricciones, digamos, más específicas, esta tiene que ver con la dirección de movimiento de materiales. En este caso se permite la
el movimiento de materiales en ambas direcciones. Esto depende mucho del tipo de proyecto. Se puede definir solamente hacia adelante o hacia atrás valores máximo y mínimo de corte o de relleno, etcétera. Estas son las restricciones más importantes. Voy a cancelar acá y lo que se hace, les voy a mostrar cómo haríamos para cambiar algunos parámetros. Entonces, cuando vamos a correr el optimizador, lo que se hace no es optimizar el diseño original manual, sino crear una copia, como les voy a mostrar. Le digo nuevo, alineamiento vertical, le voy a dar un nombre y le voy a cambiar dos valores. Le voy a decir que me permita curvas y tangentes y le voy a definir las longitudes mínimas, en este caso 40 metros para cada una, 40 metros para la curva y para la tangente, y voy a cambiar los valores, los factores parabólicos, 12 para una curva cóncava y 11 para una convexa. Esto me define la velocidad de diseño. Le digo aceptar. Y vemos que me ha creado una copia con todos los parámetros exactamente iguales, excepto los que acabamos de modificar. Es importante decirle fijar como actual. Ya tengo, digamos, la copia con los parámetros que acabo de cambiar y estamos listos para venir acá en vertical y procesar. Esto puede tomar unos minutos y en vez de procesarlo, lo que yo hice fue que lo procesé anteriormente, este mismo diseño, y les voy a mostrar dos resultados interesantes. Entonces, el resultado esperado es que yo corrí dos veces el optimizador, uno sin agregarle, sin cambiarle el factor K ni forzarlo a usar tangentes, sino permitiéndole que use curva contra curva, y es de esperar que esa sea la solución más barata, o sea, de precio mínimo. No sería, digamos, una vía ideal, pero sería el mínimo costo. Y el segundo caso, que fue el que acabamos de ver acá, forzando las tangentes tangentes y curvas de ciertas dimensiones mínimas y cambiando el factor parabólico, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar los resultados. Acá en diseño optimizado, acá tenemos el mismo proyecto y si le doy clic acá, tenemos un solo alineamiento horizontal, pero tenemos para ese alineamiento horizontal tenemos tres alineamientos verticales. Acá los vemos. El primero es el diseño manual que les había mostrado. Le voy a decir, acá podemos ver el costo total para este fue de 59.000, digamos, dólares, por decir cualquier unidad. Este optimizado es el que permite curvas contra curvas, y lo que vemos acá, voy a mostrar, es que ha agregado una multitud de puntos de intersección para obtener el alineamiento de menor costo posible. Y vemos que también está casi perfectamente balanceado. Y la tercera opción corresponde a los valores de K y de tangente y
valor mínimo de longitud de curva que vimos, lo voy a hacer como actual. Y acá me lo muestra. Acá podemos, si uno salta de uno al otro, puede ver acá las diferencias, aunque en algunos casos es una diferencia pequeña, pero podemos compararlos. Y vamos a comparar los costos. El optimizado me da 30.000 unidades y este con más restricciones es de esperar que sea un poco más costoso. Pero esta es una herramienta muy útil para ver qué cambio tiene, qué efecto tiene si cambiamos uno de los parámetros, bien sea en las restricciones o parámetros de diseño, qué cambio tendría en el costo total del proyecto. Obviamente, estos costos, como se ha dicho repetidamente, están relacionados con el movimiento de materiales. Voy a volver al primer ejemplo. A ver en la vista, acá me faltó. Voy a mostrar a ver cuál es más apropiado para mostrarles algo que me faltó mencionar. Es las capas sobre la subrasante, o sea, las capas que se consideran como de sección fija. También es posible asignarlas. Esto se hace acá en el editor de plantillas en materiales. Esta es la capa de subrasante. Esta es la superficie número 1, como se conoce acá en Road Edge, es la superficie inmediatamente encima, y tenemos una variedad de capas, un número bastante elevado que se pueden definir de esta manera. Acá se definen y acá se le asigna el tipo de material, si existe por defecto, o si no, como vimos anteriormente, se pueden crear materiales nuevos. Aunque es posible asignarlas, estas no es muy común considerarlas en los cálculos totales, ya que se considera que estas secciones transversales son constantes realmente, y por lo tanto es muy sencillo determinar sus volúmenes totales, pero es totalmente posible definirlas. Esta es básicamente la presentación del día de hoy. No sé, Patricia, si hay alguna pregunta hasta ahora. Sí, tenemos preguntas por acá, Humberto. Tenemos varias, vamos a tratar de contestarlas algunas, y las que no nos dé tiempo vamos a mandar la respuesta por correo a la persona que nos la subió. Tenemos una acá que dice, en el caso práctico 1, ¿sería posible que el material overburden topsoil se descarte, entre paréntesis, asignarle Q1 y el relleno admisible ser superior a Q1 para ver el efecto que tiene sobre la optimización tras el recálculo? Y la respuesta para esta es sí. Usted puede determinar la calidad mínima del material para el reuso en el diseño. Y de esta forma los materiales que son de más baja calidad se descartan. Espero que esto haya clarificado, y si no podemos tal vez seguir la conversación por correo. La siguiente pregunta es, ¿cómo funciona la optimización horizontal? Y esa se la dejo a Humberto para que les enseñe. Bueno, vamos al segundo ejemplo. Vamos a trabajar con este, por ejemplo. Es el segundo alineamiento vertical que tenemos. Todos corresponden a un simple alineamiento horizontal, no tenemos ningún otro.
En este caso, yo le puedo decir opciones, en este caso opciones horizontales, parámetros de optimización, y acá tengo una lista de los puntos de intersección horizontales que tengo acá. En este caso son pocos porque este es simplemente un ejemplo didáctico, y para cada punto que estoy señalando, de estos que estoy señalando acá, lo puedo señalar acá y le digo procesar. Acá me falta definirle un área que les voy a mostrar. Voy a definir un área de 20 metros por 20 para mostrarles cuál es la idea. Y lo que me crea acá es un área dentro de la cual este punto que estoy señalando se puede mover horizontalmente. Cada uno de estos 3 puntos, puedo definir todos los puntos, de manera que me va a trazar otro alineamiento horizontal, teniendo en cuenta esta restricción. Para cada posible nuevo alineamiento horizontal, él tiene que correr el optimizador vertical y encontrar el alineamiento vertical óptimo. De manera que este cálculo puede ser más demorado, pero bajo estas restricciones es posible encontrar otro alineamiento horizontal mejor que el que se había previsto inicialmente. Esta orientación de estas áreas incluso se puede variar. Si volvemos acá, las puedo orientar, les puedo cambiar el tamaño de esta manera. De esta forma puedo lograr un alineamiento horizontal mejor, y como les dije anteriormente, teniendo en cuenta que para cada posibilidad de alineamiento horizontal se encuentra su alineamiento vertical óptimo. Esa es más o menos la idea del alineamiento del optimizador horizontal. Excelente, gracias Humberto. Tenemos otra pregunta acá y preguntan si es posible incluir diferentes secciones en la optimización. Si es posible, vamos acá al editor de plantillas. Inicialmente se cuenta con 4 plantillas básicas de bajo volumen, rural, urbana, y esta para aplicaciones forestales. Si no se encuentra la plantilla que uno necesita, podemos venir acá a este sitio en línea y escoger otros componentes, bien sea si queremos crear una plantilla nueva o modificar una existente. Hay componentes de superficie de rodadura, pendientes, cunetas, barreras y muros de retención, puentes, etcétera. Acá en asignar por rango, acá tenemos las plantillas por defecto. Si creamos una nueva va a aparecer acá y las podemos asignar. Escogemos la plantilla a asignar y acá definimos estación inicial, estación final, y podemos tener una variedad de plantillas a lo largo del alineamiento. Obviamente, entre mayor variedad de plantillas tengamos, el proceso de cálculo va a ser un poco más demorado. Ok, gracias. ¿Sería eso, Humberto? Tenemos Sí, más preguntas, pero ya nos pasamos bastante del tiempo, entonces yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Algunas de las preguntas son súper interesantes, pero un poco más específicas, entonces esas las vamos a responder por correo electrónico. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este seminario y nos vemos por acá. Hasta la próxima. bueno, Gracias. muchas gracias por su atención.